Daniel Ortega. Vamos a analizar el siguiente tema con el siguiente invitado. Él es Pedro Viveros, analista político, está en directo desde nuestro país. Señor Viveros, bienvenido a esta emisión de noticias. Estefanía, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar a analizar la posición que tomó el gobierno de Gustavo Petro después de haberse mantenido un poco neutral. Ya decidió, poner cartas en el asunto y fijar una posición muy rígida. Pues Estefanía, mire, Colombia es un país que cree en la democracia, respeta la soberanía. Gustavo Petro es un presidente de izquierda que, entre otras cosas, nuestro país, el Estado colombiano, tiene un diferendo limítrofe con Nicaragua muy complejo desde hace muchos años. Entonces, lo que tenía que hacer el presidente de la República era expresar de manera enfática que él no creía en ese tipo de medidas de un gobierno que, como el del régimen de la familia Ortega, pues en Nicaragua no está ofreciendo ningún tipo de garantías, con algo, Estefanía, que a mí me parece medio estrambótico en el siglo XXI, Sí. que una persona de un plumazo le quite la nacionalidad a unos ciudadanos. Eso ocurría por allá en el medioevo cuando mandaban a las mazmorras a las personas, pero en una democracia y en un avance social como el que tenemos, yo no he podido entender cómo de un plumazo alguien le quita a una persona el derecho a tener su nacionalidad. Así es que además ya hay imágenes, inclusive de la escritora Yoconda Belli, han aparecido imágenes de nicaragüenses ya cortando el pasaporte. Es que es una locura. Pero bueno, Colombia, ¿cómo va a ayudar a estos nicaragüenses? ¿Les va a ofrecer la nacionalidad y aparte con eso pues también tiene que garantizarles algún tipo de protección, o no? Colombia tiene, y mire usted lo que ha ocurrido, históricamente hemos sido un país muy abierto a recibir personas que están pidiendo el asilo siempre y cuando sean demócratas y personas que tengan esa condición. En el gobierno anterior del presidente Iván Duque, en Colombia se legalizaron 2 millones de venezolanos, con todas las ventajas que puede tener y también, por supuesto, con las carencias que un país como Colombia tiene. Claro. Pero le otorgamos esa nacionalidad a 2 millones de venezolanos que hoy viven y tienen condiciones para poder estar de manera legal en nuestro país. Lo mismo ocurre con otras personas. Colombia le entrega nacionalidad a otros ciudadanos. Y en esta oportunidad me parece a mí muy bien y muy claro que el presidente Gustavo Petro se anticipe y los convierta en personas que sean con todas las condiciones nuestras, pero que además por medio de ese ejemplo se rechace a una persona que le quita la nacionalidad a un individuo. Yo, créame, Estefanía, que para mí es algo estrambótico. No tiene ningún tipo de parangón que una persona de un plumazo le diga a cualquier persona que ya no merece ser nacido o llevar, digamos, la condición de ser un ciudadano de un país. Esa no es una medida de un demócrata, Estefanía. Así es que, tiene todo el perfil de ser un dictador. Pero hay otra pregunta y es, ahora se está haciendo y se hizo conocido este caso por lo que sucedía con los obispos, con los periodistas que empezaron a alzar la voz y ahora con estos 222 exiliados que además eran presos políticos. ¿Qué estará pasando con la gente del común? Pues mire, hay algo que a mí me parece que uno no puede permitir si uno goza de una democracia y de la libertad. Es que una persona que critique a un mandatario, que critique un régimen, lo mete a la cárcel, Estefanía. Ya cuando eso se da inicio, pues es sencillamente el mensaje que están mandando para que uno no crea que en esos regímenes como el del señor Ortega y también como el de Nicolás Maduro, que es un régimen que tuvo o tiene una cantidad de presos políticos. Mire, Estefanía, le voy a poner un ejemplo. Aquí en Colombia hubo un presidente que fue Álvaro Uribe, que duró 8 años de mandato y con una influencia muy importante. Y el hoy mandatario de Colombia, el doctor Gustavo Petro, que era el rival y el opositor máximo, gozó de todas las garantías democráticas para poder hacer su carrera política, que hoy lo tiene en la presidencia de la República. Esos son ejemplos que yo pongo para que la gente sepa lo que quiere decir cuando a usted le conculcan sus derechos como ciudadano para hacer oposición. Y eso es lo que está haciendo el señor Ortega. Y no contento con ello, de un plumazo les dijo que no son nacionales nicaragüenses.
Todo lo que nosotros tenemos que hacer como demócratas, Estefanía, y le pido disculpas si me extendí con No, usted y su está bien, audiencia, está muy es bien. que tenemos que criticar y tenemos que denunciar que cuando un régimen no permite que uno pueda hacer oposición abierta, no hay democracia y no hay garantías para que una nación ostente esa dignidad que es la democracia. Ya que estamos hablando de oposición abierta y aquí por los laditos se mencionó la presidencia de Uribe, ¿cómo analiza usted la presidencia de Gustavo Petro en cuanto a temas de garantías con la oposición? Pues mire, aquí todo el mundo, yo no voté por Gustavo Petro y yo todos los días puedo decir lo que yo quiera en cualquier medio de comunicación, que puedo dar opiniones abiertas, porque esas son garantías que en Colombia se luchó y uno de los que más luchó por esas garantías fue precisamente el presidente Gustavo Petro, quien hizo una lucha primero al margen de la ley y luego como un demócrata desde que firmó los acuerdos de paz y siempre luchó para que tuviera garantías la oposición. Hoy en día en Colombia cualquier individuo puede hacer sus comentarios, aquí a nadie le han quitado y por supuesto que también tienen que hacer oposición dentro de los márgenes democráticos, Sí, porque claro. si se van para otro lado, por supuesto que hay que intervenir, porque uno tampoco desde la oposición puede exagerar eso. Pero en Colombia hoy hay garantías. Mire, hace unos días hubo una marcha de los que apoyan al gobierno del presidente Petro y otra marcha de aquellos que están en contra del presidente Gustavo Petro. Y se dieron las garantías para que la gente marchara. Fue mayoritaria, fue mucha gente la opositora y no hubo desmanes, se protegieron las ciudades y no se atacó a nadie y no hubo ningún capturado por criticar al presidente Petro en el ejercicio. Aquí en Colombia se respetan las garantías, Estefanía, de una lucha que no ha sido fácil, pero que ahí la tenemos y ojalá nunca la perdamos, Estefanía. Ojalá, ese es nuestro deseo. Pedro Viveros, analista político, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí y feliz viernes. Un abrazo y muchas gracias a usted por la invitación.